Gracias por acompañarnos esta semana aquí en la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Gracias por unirse a nuestra misión de glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Espero que esta palabra, que este sermón sea de bendición para su vida y le ayude más a conocer a Jesús, para así poderlo darlo a conocer y vivir una vida en sumisión a Él, como es nuestra visión. Y si esta sería su primera vez de escuchar de nosotros, espero que la palabra de Dios pueda abrirle su corazón, abrirle los ojos espirituales para que pueda depositar su fe y su confianza en Jesús. Qué bueno si pudiéramos creer eso todos los días, que somos amados por Él. Él es un buen Padre y nos llama por nuestro nombre. Que lo pudiéramos creer, que lo pudiéramos confesar. Ahora, nuevamente queremos celebrar a las madres, recordarles que inmediatamente después del servicio vamos a tener un almuerzo para todos los que nos acompañan, están invitados a participar. No fue casualidad ni lo planeamos, es solamente porque el día hoy que celebramos públicamente las madres, estamos hablando tanto del Padre. No es porque es el Día de los Padres, sino que es el tema que vamos a estar desarrollando hoy en esta sección del Sermón del Monte, que es específicamente que tenemos un buen Padre. Y como hemos confesado en esta mañana, de que Él es un buen Padre y nosotros somos sus hijos. Pero hay un dicho que siempre dice que detrás de cada buen padre hay una buena madre también, ¿verdad? En casos, desafortunadamente, no siempre funciona de esa manera y viceversa, tanto padre como madre, pero ese es el diseño de Dios, ¿verdad? El diseño de Dios, que sea una madre y un padre complementándose el uno del otro para criar, para desarrollar, para levantar una familia. Y aquí en Sunlight Miami lo que siempre nos recordamos es que el Evangelio, la palabra de Dios, es central en todo lo que nosotros hacemos. Por eso esta parte es la parte más importante de nuestro servicio. Es el corazón de nuestro servicio. Porque todo lo que nosotros hacemos gira alrededor de su palabra. Por eso muchas veces quizás nosotros no vayamos a escuchar lo que queremos escuchar, pero sí vamos a escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y es su palabra. Por eso extraemos de su palabra principios para poder aplicar a nuestras vidas. Por eso nunca nadie usted va a ver que se pare aquí arriba y apunte solamente a la palabra de Dios sin antes previamente extraer de su palabra principios para aplicar en nuestras vidas, para extraer la gracia de Dios en su palabra. Hoy vamos a continuar en Mateo capítulo 6, vamos a comenzar, porque no hemos todavía comenzado el capítulo 6, pero vamos a continuar en lo que hemos titulado el Sermón del Monte, así que si usted alante de sus sillas siempre tiene que haber una Biblia para que pueda seguir con nosotros, y siempre también en la pantalla van a ver muchos de los pasajes bíblicos y los principios que desarrollamos para poder aplicar su palabra a nuestra vida. El capítulo 5 que terminamos la semana pasada, si pudiéramos utilizar una palabra para resumirlo, creo que pudiéramos decir que es la palabra cumplimiento, el capítulo 5 completamente, porque vimos que la bienaventuranza, al comenzar el capítulo 5, prácticamente es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, de cómo sería la vida de una persona transformada, una persona que ahora vive dentro del reino de los cielos, que es un ciudadano del reino de los cielos. Como ya hemos venido desarrollando semana tras semana, la diferencia entre lo que es ser bendecido, dichoso, feliz, de acuerdo a la palabra de Dios, y lo que nos dice nuestra cultura, que es ser una persona feliz, dichosa o bendecida. También podemos decir, como vimos la semana pasada, que Cristo ha venido a cumplir esa ley. Por eso este Sermón del Monte gira alrededor de esa idea principal del capítulo 5, versículo 6, que Jesús dice: bendecidos, dichosos, felices son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, de una justicia ajena y no propia. Porque como vimos la semana pasada,
el cumplimiento de esa justicia. Es como él vino a decir, que no ha venido a eliminarla, a abrogarla, más bien a cumplirla. Y terminó diciéndonos que a menos que nosotros superemos la justicia de los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, no vamos a heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, él cumple la ley en su vida, completamente siendo obediente al Padre de la manera que nosotros no podemos, lo hace en nuestro lugar, y entonces capacita a sus seguidores para poder ahora obedecer la ley de una manera más profunda. No perfectamente, yo creo que eso quedó claro la semana pasada. No es que ahora nosotros tenemos la capacidad de perfectamente obedecer su voluntad, no, sino que al contrario, ahora nos ha dado un nuevo amor por su palabra, un nuevo deseo y un nuevo poder para poder vivir como ese verdadero humano que fue Jesús, amando a sus enemigos, no viviendo ojo por ojo ni diente por diente, sino resistiendo el mal, siendo bondadosos, no preocupándonos si damos o no damos, sino que ser generosos porque Él es generoso. Y ahora en esta parte del Sermón del Monte, ahora Jesús gira ahora su enfoque hacia la forma en que los maestros de la ley, como describimos la semana pasada, también se les conoce como fariseos, cómo ellos practicaban la religión. Y ahora cómo sus discípulos, en contraste, debemos de vivir. Aquellos que, como dijimos la semana pasada, han depositado su confianza en Jesús, no en ningún otro medio, han depositado en Jesús. Como el paracaidista confía en el paracaídas y no confía en su habilidad de mover sus manos o sus brazos, sino confía plenamente en Jesús, abandonando cualquier otro medio para poder entrar a la presencia del Padre. Aquellos debemos de vivir, aquí dice Jesús, en contraste a cómo viven los religiosos. Y en este caso son los fariseos, los maestros de la ley, que eran los líderes de la iglesia en el tiempo de Jesús. Son las personas con las cuales Jesús tiene más conflicto en su tiempo en la tierra. Y no hemos dicho que es que estas personas eran completamente mundanas o que vivían completamente odiando la ley de Dios. Al contrario, nos enseña la palabra que ellos tenían un celo por la palabra de Dios. Pero como dijimos la semana pasada, habían creado de la ley de Dios, la habían convertido en algo que era bueno, lo habían hecho algo malo para ponerle peso, cargas a las personas, cargas que ellos nunca tampoco pudieron cumplir. Y eso fue lo que Jesús confrontó. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. 3 elementos principales en la vida de un religioso que Jesús señala. Y estos elementos podemos verlos en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. No está arriba. Si usted quiere buscarlo, lo quiere escribir. Pero estos son, para mi punto de vista, son los elementos que usted puede ver en cualquier religión del mundo. Cualquier religión, cualquier sistema de creencias tiene que ver estos elementos. Y Jesús se acerca a este pasaje porque Él conoce que esta es la vida del religioso. Y lo primero que vemos ahí en ese pasaje de Lucas 18 es la parábola del fariseo y los recaudadores de impuestos. Lo voy a leer rapidito para resumirlo, pero para tener una idea a qué es lo que Jesús empieza a hablar en esta sección del Sermón del Monte. Creo que la primera semana tocamos un poquito esta parábola. Dice, algunos que confiando en ellos mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola, teniendo en mente la persona religiosa. Jesús les contó esta palabra. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, el otro era un pecador, recaudador de impuestos. El fariseo, el religioso, se puso a orar consigo mismo y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, no soy ladrón, no soy malhechor, no soy adúltero, ni mucho menos como ese pecador, recaudador de impuestos. Mira lo que yo hago. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, ese recaudador de impuestos, que había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho
y decía: oh Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. El pecador reconoció que la distancia entre él y Dios, él no la podía eliminar. El religioso pensó que él sí podía eliminar la distancia entre él y Dios a través de lo que él podía hacer. Y mire cómo termina la parábola diciendo: les digo que el que reconoció que la distancia él no la puede eliminar, dice, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora nos trasladamos a Mateo capítulo 5, porque es lo que Jesús empieza a hablar. ¿Qué fue lo que hizo el fariseo, el religioso? Oró, se jactó de su misericordia. En cualquier religión se ora, se le da a los necesitados y también hay una disciplina. Los religiosos, los fariseos, oraban, ayudaban a los pobres y también tenían disciplina bíblica, que era el ayuno. Pero ahora Jesús se dirige a la manera en que ellos, como fariseos, daban su limosna, oraban y ayunaban. Ahora la pregunta es ¿por qué? Ahora que nos acercamos al pasaje, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tiene que confrontarlos de esa manera? Y yo pensaba al estudiar el pasaje como un padre conoce a su hijo. Todos los que estamos aquí y los que nos siguen virtualmente saben que uno conoce a su hijo mejor que cualquier otra persona o a su hija. Nosotros, por ejemplo, cuando le damos el permiso a Yasmin para dormir en la casa de su mejor amiga, como la conocemos, siempre le advertimos: no te vayas a acostar tarde, no vayas a hacer esto, no. Pero a ella no le gusta, le molesta, se enoja. Porque dice: no me han dejado todavía y ya me estás diciendo que no voy a hacer y que debo hacer. Porque nosotros conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y es Dios igual. Dios es igual con nosotros. Por eso comienza hablándonos de esta manera. Porque nosotros no podemos leer este relato acerca de los fariseos y decir: bueno, esos son los fariseos. Yo no tengo ese problema. Al contrario, tenemos que leerlo de la manera de que nosotros también tenemos esa lucha interna, como tienen también los fariseos. Y Jesús y nuestro Padre, como nos conoce, por eso nos advierte, comenzando y empieza a decir: ustedes cuando den, porque vamos a dar, no sean como los fariseos. Y creo que Jesús aborda este problema del corazón, porque cada uno de nosotros, cada ser humano tiene esa lucha interna por obtener y mantener su propia justicia. ¿Qué es lo que hacían los religiosos? ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? A menos que sobrepasemos la justicia de los fariseos, los religiosos, que pensaban, estaban convencidos de que podían obtener la justicia de Dios a través de sus obras. Al contrario, a los que reconocen que no pueden, que estamos pobres espiritualmente, en bancarrota y que necesitamos de una justicia ajena. Pero todos tenemos esa lucha por obtenerla, por tratar de obtenerla en nuestras propias obras. Y esta lucha es tan antigua como Adán y Eva. ¿Se acuerdan el relato de Génesis? Adán y Eva, cuando fueron acusados del pecado en el Edén, empezaron a culparse el uno al otro. Tú, la mujer que tú me diste. No, fue la serpiente. Empezaron a culparse el uno al otro, y al mismo tiempo, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando entró el pecado, entró el orgullo, la vergüenza, el temor, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Vestidos de hojas de higuera, nos dice el pasaje, para cubrirse de Dios, para cubrirse de los ojos de Dios. Pero eso no terminó solamente ahí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver que esta lucha ya había llegado al punto, específicamente en la religión judía, que estaban tratando de desarrollar, poder lograr esa justicia a través de sus propias obras. Incluso el apóstol Pablo, un judío de pura cepa, como dice él, un estudioso, dice que su tierra, su pueblo, sus compatriotas judíos procuraban establecer su propia justicia a través de sus propias obras. Y es lo mismo con todos nosotros. No sé si alguna vez usted ha visto a un niño que trata de construir
en la arena de la playa cuando trata de construir su castillo. Lo prepara, le pone palitos, lo cuida, lo protege, de tal manera para que cuando vengan las olas, cuando se acerque la marea, no se lo lleve por delante. Pero igual, llega la marea, llega la ola y se derrumba el castillo de arena. Y así somos nosotros cuando luchamos por tratar de mantener nuestra propia justicia, nuestra reputación. Y eso nos lleva a cometer el error de tratar de cuidar de nuestra reputación, de preocuparnos por nuestra reputación. Pero no solamente se manifiesta el buscar nuestra justicia a través de la justificación, a través de cómo aparentamos ser, sino también nos preocupamos más por lo que dicen las demás personas y no por lo que dice Dios acerca de nosotros. Entonces esto se manifiesta a través de cuidar nuestra reputación, pero también se manifiesta a través de cuidar y guardar una apariencia. Queremos mantener una apariencia que quizás nos damos cuenta que si somos honestos no es una realidad, no somos lo que quisiéramos ser, no somos lo que deseáramos ser. Pero este pasaje nos enseña que Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ha introducido a nuestro Padre, nos dice quién somos. Y como idea principal, para poder desarrollar la gracia que vemos en este pasaje, ahí la pueden ver en su pantalla, es que para poder vivir o huir de la preocupación por buscar recompensas terrenales, tenemos que vivir como Dios, con Dios, en relación, en la presencia de Dios, en relación con el Padre. Esa es la única solución que vamos a poder encontrar para no vivir preocupados por las recompensas terrenales. Vivir en la presencia de Dios, en relación con el Padre, es la única solución para poder huir de la preocupación por buscar recompensas terrenales. Y no, cuando digo recompensas terrenales, no es que las recompensas terrenales como el éxito, como tener dinero, como tener un éxito personal, no es que sean malas. Al contrario, lo que estamos diciendo, y vamos a ver en este pasaje, es que vivir o encontrar la vida en recompensas terrenales. La única manera que vamos a poder huir de esa preocupación es vivir en la presencia de Dios, pero como nuestro Padre. Y cuando digo vida, no es vida como nos dicen los artistas, como nos dice Marc Anthony, que el vivir la vida es esto. No, cuando decimos vivir o encontrar vida es encontrar valor, dignidad, encontrar significado, encontrar propósito en Dios a través de Jesús. Pero la única manera que podemos huir de esas preocupaciones de recompensas terrenales es vivir en la presencia de Dios, pero como nuestro Padre. Es creer y creer y creer que Él es nuestro buen Padre. Y eso nos va a ayudar a huir de la necesidad de mantener una reputación y de aparentar ser lo que no somos. Jesús comienza hablando sobre la motivación, y ahí pueden ver en su palabra, en su Biblia, y aquí está en la pantalla. Comienza hablando primero sobre la motivación que debe tener ahora el discípulo de Jesús, al contrario a la motivación que tiene el religioso. Primero lo que comienza diciendo: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Ojo, cuídense, ahí está la advertencia, como le decimos a nuestro hijo. Sabemos que tú tienes la inclinación, la tendencia, por eso te advierto, porque sé que eso está, la semilla de cada pecado está en nuestro corazón, no está afuera, está en nuestro corazón. Y por eso Jesús comienza a decir, no solamente los religiosos, pero ustedes también, mis seguidores, sí, cuídense de no hacer sus obras de justicia para llamar la atención, para que la gente diga, wow, qué buenos somos, qué bueno soy. Versículo 2, por eso
Cuando, otra vez, está la implicación, cuando deja a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje o les dé recompensa terrenal. La palabra hipócrita en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, se utilizaba diferente a lo que ahora nosotros tendemos a utilizarla. Quizás nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra hipócrita, pero dentro del contexto de una persona que dice algo, pero hace lo opuesto, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús, en la cultura greco-romana, se utilizaba era para las personas que actuaban en el teatro y se ponía una máscara para actuar como un personaje, pero después se ponía otra y ya era otro personaje. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Dice, no seamos como los hipócritas. ¿Por qué? Porque un hipócrita, en el contexto de Jesús, lo hace para mantener una apariencia. Los religiosos van a darle un necesitado inmediatamente, y esto era real, no era algo sarcástico. Tocaban una trompeta o le pagaban a alguien para que hiciera bulla, de tal manera que las personas pudieran ver, wow, mira, le está dando a los necesitados. Pero lo que estaba buscando era una recompensa terrenal. Por lo tanto, Jesús se ocupa de comprender correctamente nuestro discipulado a través de la actividad religiosa, pero al contraste de lo que las hacían los religiosos. Y aquí Jesús nos enseña que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener la tendencia a exhibir tendencias de un huérfano. No quiero añadirle a la tristeza de cualquiera que nos escuche, esté aquí, que seguro ha experimentado lo que es vivir como un huérfano, pero esa es la diferencia que nos enseña la Biblia a vivir como un hijo. La Biblia hace la distinción entre un esclavo, un huérfano, y aquellos que somos hijos, que hemos sido adoptados. Pero cuando yo empiezo a exhibir tendencias de un huérfano, es que se me olvida que ya he sido invitado a la casa del Padre a vivir como un hijo. Y es una de las manifestaciones de vivir como una persona que no ha entendido que es un hijo y piensa que todavía es un huérfano, nos lo dice en el versículo 1 de ese mismo pasaje. Mire lo que dice. Estas son las recompensas de una persona que vive como un huérfano. Dice, si actúan así, versículo 1, la segunda parte, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Si actúan así, como un huérfano, tendencias de huérfano. Según el versículo 2, la segunda parte, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. ¿Cuál era la recompensa que ya habían recibido? El reconocimiento de las personas. Las recompensas eternas, ya han recibido su recompensa. Esa es una tendencia de un huérfano, de una persona que no entiende que ya pertenece a la familia, que tiene todos los derechos de un hijo, que no tiene que vivir como si no fuera. Una manera que yo lo pude aprender de una manera dolorosa a través de mi relación con mi hijo Matthew, es cuando estuvimos viviendo allá en Atlanta, en una ocasión, cuando nosotros lo pusimos a él a jugar soccer para que se mantuviera activo. En una ocasión ya era una culminación, habían añadido muchos eventos en la vida de él a través del deporte, porque yo soy una persona competitiva, esa es mi excusa, mi justificación. Pero llegó un momento que él terminó de jugar y la manera que él se acercó a mí me dijo, papá, ¿tú me amas porque jugué bien? Y yo me puse a pensar, wow, él se dio cuenta que me molestaba el hecho que él no hacía lo que yo le decía que hiciera en el campo de juego. Entonces me empezó a mirar, cada vez que hacía algo, me miraba a ver si yo estaba viéndolo para probarlo. ¿Y qué fue lo que me enseñó él a través de esa experiencia? Es que él aprendió a vivir como un huérfano, a pensar de que su aceptación dependía de cómo él se desempeñaba dentro del campo de juego. Y en ese momento la convicción del Espíritu Santo vino a mi vida y pude recordarle, yo te amo porque tú eres mi hijo. Independientemente cómo tú juegues, lo que hagas, lo que no dejes de hacer,
Yo te amo porque tú eres mi hijo. No te amo porque te desempeñas bien o te desempeñes mal. Yo te amo porque tú eres mi hijo. Y a veces también tengo la tendencia de llegar a la casa de mis padres y a veces pedir permiso para abrir la nevera. Y me recuerdo, pero esta es la casa de mis padres. ¿Por qué tengo que vivir como si no fuera, aunque ya no viva ahí, aunque ya no tenga que estar ahí diariamente, pero ¿quién no le ofrecería un vaso de agua a su hijo o un plato de comida? Pero a veces vivimos como huérfanos. Vivimos pensando de que no tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre. Y cuando esto sucede, entonces comenzamos a exhibir tendencias de un huérfano. Y es lo que le pasaba a los religiosos porque no creían que Jesús era suficiente para llevarlos a la presencia del Padre. Por tanto, tenían que, a través de su justicia, a través de sus propias obras, ganarse el favor de Dios, ganarse el favor del Padre. Mire cómo lo dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Juan, el apóstol, dice: fíjense qué gran amor se nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y esa palabra que dice, fíjense qué gran amor, en el original lo que dice es que es como un amor fuera de este mundo. Es un amor loco, un amor que aquí no podemos experimentar y no esperamos. Dice, fíjense con qué gran amor nos amó Dios el Padre a sus hijos, aquellos que Él ha llamado, aquellos que Él ha apartado para su favor. Es un amor extraterrestre, yo le digo, es un amor que no podemos experimentar y que aquí no vamos a experimentar. Por eso dice Juan que el amor de Dios es un amor perfecto. Y más adelante incluso dice que ese amor, cuando yo lo he experimentado, dice que hasta echa fuera todo temor, porque es perfecto. ¿Y por qué sabemos que es perfecto? Porque Dios, a través de Jesús, no nos va a amar más ni no nos va a amar menos por la manera en que nosotros nos desempeñamos. ¿Usted puede creer eso? Que Dios no me ama más ni me ama menos, aunque yo me desempeñe bien o me desempeñe mal. Él me ha amado completamente solamente por lo que Jesús ha podido hacer hecho por nosotros. Pero si yo no creo eso, entonces sí tengo que aparentar, sí tengo que vivir para cuidar mi reputación como hacían los religiosos. No sé si se recuerda lo que Juan dijo en el capítulo 20. No lo tenemos en la pantalla, pero Juan, ese mismo apóstol, dijo de una manera creo que un poco audaz. Él se llama a sí mismo el discípulo al cual Jesús amaba. Juan capítulo 20, versículo 2. El discípulo al cual Jesús amaba. Pero todos podemos decir eso. Todos somos los discípulos a quien Jesús ama. No solamente amaba a Juan, pero nos ama a todos nosotros. Y por tanto nos llama a no tener que buscar recompensas terrenales. No tenemos que vivir luchando, tratando de ganar una recompensa terrenal, sino cuando reconocemos que somos hijos, que hemos sido adoptados, que hemos recibido todo el acceso que tiene Jesús a la presencia de Dios el Padre. Entonces no vamos a tener que vivir como hipócritas. Entonces no vamos a tener que exhibir tendencias de un huérfano, porque hemos sido adoptados. Pero también Jesús les dice y nos dice a nosotros de cómo debemos de demostrar también el amor, el perdón, porque terminamos la semana pasada hablando sobre cómo la bondad del Padre, eso se derrama a aquellos que son sus discípulos. Y por eso terminó diciendo, así como yo soy perfecto, ustedes sean perfectos en su manera de derramar su amor. Porque como yo dejo que el sol y el agua caiga tanto por justo y por injusto, ustedes también, como mis seguidores, dice, amen a aquellos que hacen su vida miserable, amen a sus enemigos.
Pero no es que tengamos mariposas en el estómago, que tengamos ese sentimientos por otra persona. Es al contrario, así como yo, que me decidí, tomé la convicción de sacrificarme, lo demostré, así también ustedes amen. Y aquí también nos dice en el versículo 14, perdonen. O sea, porque si han experimentado mi perdón, porque si perdonan a otras sus ofensas, también lo perdonaré a ustedes. Su Padre Celestial los va a perdonar, pero si no perdonan a otras sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará las suyas. No está diciendo que si yo perdono, entonces Él me perdona. No dice, si ya he experimentado el perdón de todos mis pecados, pasado, presente y futuro, pues el perdón debe ser algo que surge de mi corazón. Este es el llamado que nos está haciendo Jesús. Pero también sobre la oración y el ayuno, en el versículo 2 de ese mismo capítulo 6, dice, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Versículo 5 de ese mismo pasaje dice, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Pero ¿cómo sabemos? Y ahora pasamos a ese pasaje que está en la pantalla. ¿Cómo sabemos que Dios a través de Jesús nos ha revelado al Padre y que esto es esencial para no vivir una vida de hipocresía? Porque sabemos que en todo el Antiguo Testamento, como un ejemplo sería un cuarto bien oscuro, que usted sabe más o menos dónde están todas las cosas, pero la única manera que puede ver completamente lo que está en el cuarto es cuando usted prende la luz. Nada cambia de su lugar, pero en el momento que usted prende la luz, puede ver todo con claridad. Igual el Antiguo Testamento veíamos a Jesús, al Espíritu Santo, veíamos la Trinidad, pero no estaba claro, completamente no estaba claro, pero viene Jesús y nos revela que Él es el Hijo, y que está el Padre, y que está el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, conocer a Dios como Padre, entonces se revela a Jesús, se revela a través de Jesús. Y es lo que necesitamos para no poder tener que seguir viviendo tratando de aparentar. ¿Y cómo lo podemos ver en este pasaje? Mateo capítulo 6. En 10 ocasiones, y ahí solamente les puse unas cuantas, 10 ocasiones del versículo 1 al 18, en que vemos la palabra Padre. Versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice, su Padre que está en el cielo. Versículo 4, así tu Padre que lo ve todo en secreto te recompensará. Versículo 6, ora a tu Padre. Ese mismo versículo 6, así tu Padre. Versículo 8, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Versículo 9, la oración del Padre nuestro. Su Padre celestial, Padre nuestro, tampoco su Padre. Versículo 18, si solo ante su Padre, y al terminar el versículo 18, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ningún otro lado en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en ningún otro lugar en la Biblia se refiere a Dios el Padre de esta manera tan personal. Pero Jesús se refiere a Jesús, al Padre, de esta manera personal. Y por eso podemos decir que vivir entonces en la presencia de Dios como nuestro Padre es la solución para poder huir de toda recompensa terrenal. Porque aquí nos lo muestra Jesús, esa confianza, esa intimidad, que por eso los religiosos no podían aceptar de que Jesús le dijera a Dios Padre, porque nadie le hablaba así a Dios. De una manera reverente para no utilizar el nombre de Dios, pero Jesús nos vino a introducir al Padre y nos enseña que sí podemos vivir delante de su presencia con intimidad. Ahora que el Hijo ha venido, entonces comenzamos a conocer a Dios de una manera que entonces cambia nuestras preocupaciones. ¿Cómo cambian nuestras preocupaciones? Porque ya no nos preocupamos más por lo que piensen las demás personas de nosotros, sino que ahora nos preocupamos por lo que dice Dios de nosotros, que dice que somos hijos.
Esto también cambia la manera en que practicamos nuestra justicia, porque ahora damos, pero damos porque queremos compartir del amor del Padre. No damos para que la gente vea y diga que somos buenos. Damos porque amamos al Padre y queremos compartir su corazón. Como dice el versículo 2, y el 3 y 4, que dice: más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna, tu ofrenda, sea en secreto. Y así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Tu Padre que conoce tu corazón, te recompensará. La palabra que se utiliza ahí para decir que ya han recibido toda su recompensa, lo que dice es que se les ha pagado todo en su totalidad. Aquellos que buscan una recompensa terrenal, esa va a ser la recompensa, lo que digan las demás personas. Pero aquellos que decidimos que no dejar que la mano izquierda se dé cuenta de lo que haga la derecha, el Señor sabe y nos va a recompensar y ha prometido que nos va a recompensar y nos ha recompensado ahora con la presencia de Dios el Padre, que ahora podemos entrar a su presencia sin temor, sin vergüenza, sin obstáculos, sin otro intermediario que no sea Jesús. Y vamos adelantando en este versículo 5, que nos dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Jesús nos está enseñando ahí cómo se ve una persona que vive con tendencias de huérfano. ¿Para qué? Porque quiere que nos conozcamos nosotros mismos. Una persona que solamente busca la recompensa terrenal, Jesús dice que es como los hipócritas, que buscan que se suene la trompeta, que se le haga un reconocimiento delante de las personas para que digan qué bueno es, para mantener una apariencia, para tener una reputación. Pero aquellos que hemos recibido acceso a la presencia de Dios a través de Jesús, que hemos entendido que Él es nuestro Padre y que podemos entrar confiadamente, solamente tenemos que estar preocupados por lo que Él dice de nosotros. No tenemos que estar preocupados por mantener una identidad que nos puedan dar las demás personas. Que no necesitamos depender de lo que digan las personas para saber cuál es nuestra identidad. Al contrario, sabemos que nuestra identidad está fundamentada en lo que Jesús dice de nosotros. Y es como podemos vivir como nuestro Padre. Y termina enseñándonos cómo orar. A veces la gente pregunta, porque en este pasaje Jesús dice, sus padres saben lo que necesitan. Versículo 8 dice, no sean como ellos, porque sus padres saben lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Una manera que yo pensaba cómo poder entender esto es, me acuerdo cuando hay una foto que tenemos como familia, que yo estoy sentado en las piernas de mi papá y él está manejando el carro. Y yo hice lo mismo con mi hija mayor, con Natalie. Yo la sentaba en mis piernas y yo manejaba el carro, pero ella ponía sus manos en el timón y ella pensaba que ella estaba manejando, pero la realidad es que yo era el que estaba manejando. Y eso es lo que nos enseña Jesús a través del Padre Nuestro, que no es que esta es la manera que debo de orar solamente, no, es un bosquejo de cómo entramos a la presencia del Padre, cómo debemos de orar, porque sabemos de que Él es nuestro Padre celestial, reverente, pero es un Padre personal. Por lo tanto nos llama, nos da el privilegio de venir con Él y de a través de nuestras oraciones Él lleva a cabo sus propósitos, sus planes. Pero Él no es que le estamos diciendo a Dios algo que Él ya no sabe. Por eso Jesús dice, su Padre sabe de antemano lo que ustedes necesitan. Como el niño que se sienta y piensa que va manejando, Él nos da el privilegio de venir ahora y pensar de que nosotros somos los que hacemos pasar las cosas, pero es Él que es soberano
y que tiene todo en control, pero nos llama a venir a pedirle, a traer nuestras necesidades y a través de nuestras oraciones a llevar a cabo sus propósitos. Y por eso la oración gira de esa manera, porque dice, Señor, no que venga mi reino, sino que se venga tu reino. Que a través de mi vida no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Y reconocemos que tenemos ese privilegio entonces de venir a su presencia. Y ahora incluso también pedimos, no solamente una vez, pero reconocemos que porque la semilla de cada pecado habita en nosotros, aunque estamos en Jesús, pero que Dios todavía está tratando de arrancar de nuestros corazones esas semillas del pecado. Por eso dice, pídanle, Señor, no permitas que yo caiga en tentación. No permitas que el maligno me venga a tentar todos los días. Dame el pan nuestro de cada día. O sea, todos los días venimos dependiendo de Él. ¿Y por qué sabemos que podemos depender de Él? ¿Cuántos aquí saben en qué momento sus padres le dieron su nombre? Nadie sabe. Bueno, yo sé porque le pusimos los nombres a nuestras hijas. Pero si usted se pone a pensar, nadie tuvo que ver con la manera en que le pusieron su nombre o por qué escogieron su nombre. Pero nuestro nombre, aunque no nos ha cambiado internamente, nuestro nombre sí ha tenido una implicación en nuestra vida, ha afectado nuestra vida de una manera drástica. De la misma manera cuando Jesús nos enseña a Mateo que es bautizado, Jesús no se bautiza porque Él tenía ningún tipo de pecado. Él dice que Él se bautiza para cumplir toda justicia, pero de alguna manera nos enseña la Biblia que Él se bautiza en nuestros pecados. Todos los pecados nuestros, pasados, futuros y presentes, fundamentalmente vienen a relucir en la cruz, donde Él lleva nuestros pecados, lleva nuestras cargas y nos entrega a nosotros su justicia. Por eso nosotros decimos que el bautismo no cambia a nadie, no salva a nadie, pero el bautismo sí tiene algo simbólico que demuestra que hay una cosa, algo interior que ha sucedido en mi vida. Por lo tanto, exteriormente yo quiero identificarme con una familia y es la iglesia. Pero eso sí tiene impacto porque ahora tengo un nombre nuevo. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y eso solamente ha sido posible porque Jesús ha vivido la vida que nosotros no podemos vivir. Ha muerto en nuestro lugar. Y no solamente es el juez, sino que es el abogado defensor. Pero ahora no solamente es el abogado defensor que paga la condena en nuestro lugar, que nos transmite su justicia, pero ahora nos invita a vivir con Él como el Padre. Ahora el juez nos lleva a vivir con Él a su casa y por eso podemos vivir delante de su presencia y no tener que vivir para buscar recompensas terrenales. Por eso no tengo que utilizar la ley de Dios, como decíamos la semana pasada, y convertirla en algo malo. Por eso no puedo decir, mira yo cómo vivo, pero mira aquellos que viven mal. Mira yo cómo llego temprano a la iglesia, pero mira a los demás que no vienen a ayudar. No la convierto en una carga, sino al contrario, me regocijo por el privilegio de poder servir a Dios. No acuso a los demás porque no leen como yo leo, porque no oran como yo oro. No, mi recompensa ya me la ha dado el Padre, porque Él, a través de su vida, su sacrificio, su muerte y ahora enviando a su Espíritu Santo como un regalo, nos invita a vivir en su presencia como Padre. Ahora la pregunta para terminar, para concluir es, ¿qué áreas en nuestra vida podemos identificar hoy en esta misma semana? ¿Hay áreas en nuestra vida donde estamos viviendo con esas tendencias de huérfano? ¿Hay áreas en nuestra vida donde no creemos de realidad? Donde no creemos en realidad que somos hijos. Que como Juan dijo, el discípulo que él amaba somos nosotros. Y que quizás lo que está guiando nuestra vida es lo que hayan dicho otras personas de nosotros en el pasado. Quizás lo que está guiando nuestra vida es la identidad que ha surgido por nuestros problemas o nuestros errores en el pasado. Y Jesús, a través de este pasaje, lo que nos enseña es no.
Es ahora podemos vivir con esa nueva identidad como hijos, porque Jesús nos ha presentado a Dios el Padre. Y ahora podemos vivir en su presencia como el Padre. Y podemos entrar delante de su presencia en oración, en nuestras disciplinas espirituales, si es el ayuno, si es la lectura bíblica, si es el servicio, pero sin tener que buscar aparentar ser quien no soy, porque ya sé quién soy en Jesús, y guardar una reputación, porque mi reputación ya la tengo guardada en lo que Dios ha dicho de mí a través de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Oremos. Amado Dios, te damos toda honra, toda gloria, Padre. Gracias porque tú nos recuerdas que podemos entrar delante de tu presencia y que vivir delante de tu presencia, ahora reconociendo que tú eres nuestro Padre. Señor, es la única manera, es el único remedio para poder vivir conformes, para poder vivir satisfechos, para no tener que continuar viviendo, buscando aprobación, buscando mantener una reputación. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y aquellos que esa familia virtual que nos sigue, Señor, que sea un tiempo para reflexionar hacia quién está apuntando mi perfil, mi estilo de vida, hacia quién apunta. ¿Apunta hacia Jesús o apunta hacia mí? Señor, ayúdanos, danos el poder, capacítanos diariamente para no vivir de tal manera, no vivir buscando recompensas terrenales, no vivir buscando solamente nuestra identidad, nuestro valor en las recompensas terrenales, al contrario, sabiendo, aceptando por fe la justicia que ya hemos recibido en Jesús, que ya nos sacia, que esa sea la que nos motive, nos impulse a vivir una vida que te agrada a ti, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo sea el que ahora nos ayude a aplicarla en cualquier área de nuestras vidas donde, como yo reconozco y confieso que hay momentos en que no me siento, no vivo como un hijo. Se me olvida, Señor, se me olvida que soy un hijo aceptado y amado. Y a veces demuestro esas tendencias de un huérfano. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle las gracias nuevamente por acompañarnos a través de este tiempo en estudiar su palabra. Y mi deseo y mi oración es que no solamente haya sido adquirir más información, pero que la palabra de Dios pueda haber transformado sus afectos, que incline más su corazón hacia Dios y que aparte de ser conocimiento también afecte su vida. Y si de tal manera así ha sido, le vamos a pedir que se conecte con nosotros a través de nuestra página en sunlightchurch.com, en nuestras diferentes plataformas sociales. Puede dejarnos un comentario si ha consagrado su vida al Señor, si ha entregado su vida al Señor. Déjenos saber. Esta semana, para aplicar el sermón, ¿qué tal si a una persona podemos compartir este tiempo de la palabra? Usted no se imagina el poder que puede tener el solamente compartir con una persona. Así que le voy a animar, le voy a desafiar y espero que la palabra de Dios haya edificado su vida. Y quiero dejarle con esta bendición que nos dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que vayan a servir y amar a nuestro Señor. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Por favor, dale un like o ponga un comentario a través de la página YouTube o suscribe. Y no se olviden a bajar la aplicación Sunlight Church en el campus Miami. Gracias y que Dios los bendiga.